Hey, ¿qué tal mis queridos tecnólogos? Bienvenidos a su canal Tecno Review. El día de hoy vamos con un nuevo unboxing para el canal, y es que los amigos de Favor Gear nos han enviado una linterna, una de las tantas que tienen en el mercado, para que la revisemos y probemos su calidad. Viendo las características de este producto, me sorprendió bastante todo lo que ahí dice, pero ahora vamos a probarla en físico a ver qué tal funciona. Recuerda suscribirte al canal, activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba nuevos videos. Y mi gente, activo porque si este video llega a 1000 likes, vamos a estar sorteando esta linterna. Así que vamos con el unboxing después de la intro. Bueno mis amigos, ahora sí estamos con nuestra linternita. El estuche principalmente vemos que es de un cuero sintético muy satisfactorio al tacto. Me gusta mucho el tacto que se siente de este estuche, me agrada. Bueno, vamos a abrirlo ahora. Ok, perfecto, muy bien. Vamos a abrir con cuidado para que no se nos caiga nuestra linterna. Ahí la vemos. Muy bien. Vale. Bien, vamos a acomodar acá un poquito más. Ok, ahora sí. Bien, vamos a lo que será nuestro cargador con entrada USB tipo C y en la entrada más común, que es la entrada USB. Excelente, y aquí comenzaron con 10 puntos con esta carga rápida de tipo C. Muy bien, ya por acá tienen 10 puntos y me gusta mucho el material de nuestro cargador o nuestro cable de carga. Perfecto, aunque no es muy grande, me gusta mucho. Ok, aquí tenemos lo que será nuestra linternita. Muy bien, con su soporte para cabezas. Vale, ok, vamos a girar eso. Es giratorio, como ven, hacia arriba y hacia abajo. Vamos a sacarla para mostrarle mejor lo que es el soporte y su liga, que es bastante buena. Miren cómo estira. Perfecto, es ajustable y podemos colocar cualquier tipo de cabeza allí, ya que sus medidas son ilimitadas. Como ven, perfecto. Ahí lo estamos abriendo un poco más para que vean más o menos los tamaños que puede agarrar. Ya hasta el coco de Frankenstein cabe allí. Perfecto, ahora vamos a ver lo que serán los ganchos para colocar en los cascos y de esa forma sujetar nuestra linterna para que no se nos caiga. Cabe destacar que estos ganchitos son para cascos de minerías, personas que trabajan en minerías, electricistas, cualquier trabajo que requiera cascos de seguridad. Esta linterna les viene de maravilla. Aquí ven las instrucciones completas, tienen que leerlas para que aprendan todos los beneficios que tiene esta linterna. Ok, ya yo las he leído un poco, pero ustedes, los que las quieran adquirir, necesitan revisar las instrucciones. Ok, aquí vamos con los LEDs que posee nuestra linterna. Dos infrarrojos, como ven allá, dos infrarrojos que están en color oscuro, y los LEDs que están con puntos amarillos. Muy bien, ahí está el botón de encendido de la linterna, y de este lado es una tapita que vamos a desenroscar para mostrarle por dentro cómo viene nuestra linterna. Ahí está lo que sería el botón de arranque de la linterna. Ok, ahí no estaba haciendo función ya que tiene un plástico protegiendo nuestra batería y por eso no encendía.
Ok, ya retiramos. Vamos a sacar ahora la batería para verificar de cuánto es su voltaje, y nos dice que es de 3.7 voltios. Ahí no se muestra muy bien en la cámara, pero es de 3.7 voltios. Esa es una buena batería y nos va a durar mucho. Cabe destacar que nada es para siempre y también se va a dañar. Ok, vamos a trancarla para encenderla, a ver cuál es la... Ok, perfecto, ahí vemos su encendido. Muy bien, vamos con otra muestra. Esa es la primera, como quien dice, la primera velocidad. Ya vamos con la segunda, que es un tanto más fuerte. Ok, vamos a apagar y vamos con nuevamente. Esta es la primera, esta sería la segunda, que es la más fuerte. Ok, esta es otra función, es una luz titilante. Eso es para en casos de que se pierdan, ¿verdad? Con esta luz lo van a encontrar pero súper rápido. Ok, esta es la tercera. Esta es la cuarta, en una luz que trabaja como con efecto de un sensor. No sé si esta linterna, perdón, tendrá un sensor de movimientos. No creo, porque no lo leí en las instrucciones. Es como que se enciende y a los 10 segundos se apaga, y otra vez a los 10 segundos se vuelve a encender. Bueno, esta es dejándolo presionado. Podemos tener una luz más opaca y la podemos hacer mucho más opaca todavía, y está encendido, miren, se hace muy opaca. Vean ahí, y la vamos a bajar un poco más. Ahí sigue un poco más opaca. Miren qué bien cómo se gradúa esta linterna. Y aquí tenemos la lucesota, una lucesota para que no te pierdas cuando estés de camping, trabajando, y te pierdas a tus compañeros. Con esta gran luz no pasarás de ser percibido. Bien, ok, perfecto. No le mostré la luz LED, pero se la voy a mostrar más adelante, así que esperen por allá, vean todo el video, dale like si te ha gustado esto, y vamos con la cámara principal. Y bien, así nos las ponemos. Miren, muy elástica su cinta, muy cómoda. Lástima que no tengamos un casco para probar todos sus accesorios, por las cuatro ganchitos que trae, todos sus accesorios. Pero vamos a darle unas pruebas nocturnas, a ver qué tal alumbra esta pequeña linternita. Y vieron unas pruebas con luz, y ahora vamos a hacer unas pruebitas a oscuras. Acompáñenme. Bien amigos, ya nos encontramos bien oscuras para mostrar que nuestra linterna tiene una buena calidad de iluminación. Solo tenemos nuestras RGB encendidas para hacer esta prueba. Les recuerdo que la linterna es de la marca Favor Gear, una linterna frontal LED recargable de 1200 lúmenes con una luz roja que podremos utilizar en casos de emergencia. También puedo decirles que esta linterna la utilizan mucho personas de la construcción, minerías, soldadores, electricistas, y para de contar. También puedo decir que la podemos usar para realizar nuestros videos, porque probándola, esta linterna es espectacular. Su calidad de iluminación ya se la voy a mostrar, así que pendientes, porque vamos con una de las primeras fases que tiene nuestra linterna, ya que cuenta con 3 fases, y vamos a probar. Vamos con la primera.
Ok, esta es la más fuerte y de verdad se ve muy bien, tiene mucho brillo y si alcanza una circunferencia de aproximadamente 4 metros de ancho. Muy bien eso. Vamos con la segunda fase, que es una luz más suave. Ok, esta es más suave, un poco más suave. Bien, pueden ver. Acá una pared blanca, lo mejor. Ok, ahora vamos con la más fuerte. Y ahí está. Miren qué tal, cómo cambió. Espectacular. Miren. Muy bien, perfecto. Y ahora la luz roja. Vamos a ver si la encontramos, ya que ahí está la luz roja. Miren, qué bien. No se puede ver. Otra de las cosas que no le mencioné en el unboxing es que esta linterna es completamente recargable y tiene entrada USB tipo C, señores. Espectacular, una carga rápida vamos a obtener para seguir utilizando nuestra linterna. Excelente, los felicito por ese detallazo de ponerle USB tipo C a este producto. Muy bueno. La linterna la pueden encontrar en Amazon. Acá abajo en la descripción estarán los links para que vayas y te ganes ese fabuloso descuento de esta linterna, que realmente es súper útil, señores, tener este artefacto en el hogar cuando se te va la luz, cuando necesitas hacer trabajos de electricidad y está muy oscuro. Esta linterna es la ideal. Vamos a apagarla. Vamos a poner esta lucecita así, miren, para realizar sus videos en YouTube. Una luz bastante fría, muy buena para realizar nuestros videos y tomar fotos. Te da esa sensación de oscuridad. Y tenemos esta que es bastante fuerte, esta se ve demasiado bien. Bueno, mi gente, ahora sí vamos a pasar al frente de nuestra cámara. Y bien, amigos, déjame en la caja de comentarios qué te ha parecido esta linternita. A mí en lo particular me ha parecido un instrumento demasiado bueno para tenerlo en casa, ya que cuando se te vaya la luz tienes esta muestra con esta calidad de iluminación demasiado buena. Así que recuerda que los links están en la descripción del video. Nos vemos en el próximo. Suscríbete, activa las notificaciones, porque si no, YouTube no te va a avisar cada vez que suba un video. Nos vemos.